Bienvenidos una vez más a la Lección Divina. Vamos a tomar un nuevo texto del Nuevo Testamento que nos ayude a iluminar y dar respuesta a la situación que el libro de Job nos ha presentado, el sufrimiento injusto del hombre. Nuevamente tomamos la carta a los Hebreos, ahora el capítulo 10, verso 1 al 10. Y vamos a titular esta lección divina La ofrenda del Hijo de Dios. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, que es el lugar de la oración, para iniciar nuestra lección divina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestra mente para que podamos escuchar y acoger con docilidad tu palabra. Esta palabra que es para nuestra salvación, que nos da vida eterna. Ayúdanos también para que la podamos poner en práctica y que ella vaya transformando nuestra vida entera. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dar el primer paso a esta lección divina, que es la misma lección. Una lectura atenta de la palabra de Dios que nos ayude a ir entendiendo el sentido que el texto mismo en sí tiene. La ley, al no ser más que una sombra de los bienes futuros y no la realidad de las cosas, no puede nunca, mediante unos mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, dar la perfección a quienes se acercan a ellos. De otro modo, los que ofrecen esos sacrificios, al no tener ya conciencia de pecado por estar purificados, habrían dejado de ofrecerlos. Pero al contrario, con ellos se renueva cada año el recuerdo de los pecados, pues es imposible que la sangre de toros y cabras borre los pecados. Por eso, al entrar en este mundo, dice: sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije: aquí estoy, dispuesto, pues de mí está escrito en el rollo del libro, a hacer, oh Dios, tu voluntad. Dice primero: sacrificios y oblaciones no los quisiste, y holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Cosas todas ofrecidas conforme a la ley. Para añadir después: entonces aquí estoy, dispuesto a hacer tu voluntad. Abroga lo primero para establecer lo segundo. En virtud de esta voluntad, quedamos santificados, merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Palabra de Dios. Este pasaje que ahora leemos nos pone en la acción del sacrificio que Cristo realiza, y que es un sacrificio que se ofrece de forma totalmente diferente a lo que la ley del Antiguo Testamento prescribía. La ley prescribía esa ofrenda de sacrificios y holocaustos de animales, el derramamiento de la sangre para purificar al pueblo. Sin embargo, eran imperfectos, puesto que cada año tenía que ofrecerse nuevamente ese sacrificio. La imperfección no está tanto en lo que se ofrece. La imperfección está en el hombre mismo,
que ofrece esos sacrificios. Y la ofrenda, como es algo exterior, no llega a purificar realmente al hombre. En cambio, Cristo, desde que entra en este mundo, desde que se encarna, dice al Padre Dios: aquí estoy, vengo para hacer tu voluntad. Y no va a ofrecer sacrificios y holocaustos. Recordemos, Cristo no ofrece, como el sacerdocio del Antiguo Testamento, esos sacrificios y holocaustos, porque él no pertenecía a la tribu sacerdotal. Pero ofrece el único y verdadero sacrificio agradable al Padre, que es su propia vida. Él mismo se ofrece al Padre. Dice el texto que esos sacrificios que prescribía la ley eran sombra y figura de lo que había de venir. Entonces, fueron eficaces en la primera alianza en cuanto que estaban preparando el sacrificio de Cristo. Y una vez que Cristo realiza el sacrificio, muriendo en la cruz, la salvación de Cristo se traslada también hacia el pasado, y esos sacrificios que habían sido sombra y figura o prefiguración del sacrificio de Cristo, allí cobran la eficacia. Y para la primera alianza, para el pueblo de Israel, realmente esos sacrificios servían de salvación, porque están vinculados al sacrificio de Cristo. Pero una vez que Cristo se ofrece a sí mismo, esos sacrificios de la antigua alianza ya no tienen razón de ser. Ya no hay necesidad de eso que preparaba el sacrificio de Cristo, sino ahora es el mismo sacrificio de Cristo el que está agradando al Padre Dios. Con este sacrificio, con la ofrenda de sí mismo, dice, abroga lo primero, o sea, la antigua alianza, y establece lo segundo, la nueva y definitiva alianza. En virtud de esta voluntad, la voluntad de Cristo que se ofrece al Padre, la voluntad del Padre para salvar a la humanidad, y a esa voluntad se une Cristo, nosotros, por la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo, quedamos santificados. Entonces, es esta ofrenda del Hijo de Dios lo que nos salva y lo que nos santifica. Esta es la obra de Cristo, víctima que se ofrece en sacrificio al Padre. En esta ofrenda es perfecta porque no está ofreciendo algo externo, sino que se está ofreciendo a sí mismo al Padre. Y es esto lo que hace eficaz el sacrificio de Cristo. Vamos a pasar a la segunda parte, la meditación. Nuevamente leemos el texto, pero ahora preguntándonos qué nos dice a nosotros este texto. La ley, al no ser más que una sombra de los bienes futuros y no la realidad de las cosas, no puede nunca, mediante unos mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, dar la perfección a quienes se acercan a ellos. De otro modo, los que ofrecen esos sacrificios, al no tener ya conciencia de pecado por estar purificados, habrían dejado de ofrecerlos. Pero al contrario, con ellos se renueva cada año el recuerdo de los pecados,
pues es imposible que la sangre de toros y cabras borre los pecados. Por eso, al entrar en este mundo, dice: sacrificio y holocausto no quisiste, pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije: aquí estoy dispuesto, pues de mí está escrito en el rollo del libro, a hacer, oh Dios, tu voluntad. Dice primero: sacrificios y oblaciones no las quisiste. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Cosas todas ofrecidas conforme a la ley, para añadir después: entonces aquí estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Abroga lo primero para establecer lo segundo. En virtud de esta voluntad quedamos santificados, merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. ¿Qué nos dice a nosotros este texto? Recordemos, estamos leyendo estos textos del Nuevo Testamento, ahora concretamente este texto del capítulo 10 de la Carta a los Hebreos, para iluminar la situación del hombre, de la humanidad entera, que nos ha presentado el libro de Job. El sufrimiento del justo, un sufrimiento que se experimenta como algo totalmente injusto y que al clamar a Dios no se encuentra respuesta o pareciera que no hay respuesta. Y Cristo pues nos da esta respuesta. Me voy a detener en algunos detalles para aplicarlos a nuestra vida. La situación de Job, recuerden, es un libro del Antiguo Testamento. Corresponde pues a esa sombra y figura de los bienes de salvación que habrían de llegar en Cristo Jesús. Entonces, las experiencias que nos han unido estrechamente con Job, debemos mirarlas también, diríamos, en una expresión muy particular, como nuestro Antiguo Testamento. Las sombras y figuras de lo que habría de venir a partir de nuestra vida en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que experimentamos? Precisamente el sufrimiento, que en muchos momentos nos lleva a querer hacer como un trueque o una negociación con Dios, como si yo te doy para que tú me des. Y entonces, frente al sufrimiento, ¿cómo solemos reaccionar? Señor, te prometo esto, voy a hacer tal cosa, voy a hacer esta manda, te juro que voy a hacer esto. Como si estuviéramos negociando la salvación con Dios, cuando en realidad esas ofrendas, sacrificios, mandas, devociones personales, esas expresiones de una fe que es sombra y figura de la verdadera fe en Cristo Jesús, nos deja precisamente allí sumidos en el pasado, en la primera alianza. Y por eso, dice el texto, que fueron ineficaces, no alcanzaron a dar el perdón a los hombres. Y por eso, año con año se tenía que repetir el sacrificio y se recordaba el pecado del hombre. También nosotros, en muchos momentos, cuando queremos como hacer ese trueque con Dios, lo que vamos recordando es nuestro pecado o esas situaciones de dolor, de tristeza, de muerte que hemos vivido. Y habría que preguntarnos si no nos quedamos como estancados
o enraizados en esas experiencias del pasado y no le damos la vuelta a la página a la luz de la salvación en Cristo Jesús, desde luego, y seguimos año tras año, día tras día, recordando y sufriendo. Sufriendo porque fue tan doloroso a esa situación, no la he podido romper y por eso la vengo arrastrando y me vuelve a lastimar, me vuelve a hacer daño. O esas situaciones de pecado. Es que no me puedo perdonar a mí mismo que hice esto, que hice aquello. Y lo vamos recordando año tras año, día tras día. Y viene un remordimiento que lejos de ayudarnos al cambio de vida, nos sume en la tristeza, en la desolación, en el pensar que Dios no ha escuchado mi oración, Dios no está conmigo. Son esas experiencias, podríamos decir, de nuestro Antiguo Testamento personal. Pero Cristo, al entrar a este mundo, dice, conforme a la palabra de Dios, que está en el mismo texto del Antiguo Testamento, ofrendas y holocaustos por el sacrificio no te agradaron. Está citando aquí las palabras del profeta, del Salmo 40, pero que reproducen también la crítica profética, sobre todo del siglo VIII antes de Cristo, en donde Dios reprocha al pueblo esos sacrificios porque están siendo algo externo, porque no están brotando de un corazón realmente arrepentido que lleva al cambio de vida. Y por eso dice Jesús, en cambio, me has dado un cuerpo, así es que aquí vengo, Señor, para hacer tu voluntad. Ese cuerpo en el que Cristo se ha encarnado, en el que el Hijo de Dios se ha encarnado, es el que va a ofrecer como sacrificio y holocausto a Dios nuestro Padre. De tal manera que los sufrimientos de Cristo son reales. Una herejía que se dio muy al principio de nuestra era cristiana fue el considerar que los sufrimientos de Cristo en la cruz solamente eran aparentes. El Verbo de Dios, que es Dios mismo, no puede sufrir, no puede padecer. Y entonces en la cruz solamente en apariencia está sufriendo. Ese es un error de la fe, porque el dogma fundamental que nos hace acercarnos a Cristo es el de la encarnación. El Verbo de Dios, impasible en sí mismo, al unirse a nuestra naturaleza humana, revestirse de ella, comparte en todo nuestra condición humana. Y entonces también comparte nuestros sufrimientos, de tal manera que en la cruz verdaderamente está sufriendo el Hijo de Dios unido a la humanidad. O sea, no es nada más el Hijo de Dios, no es nada más la humanidad de Cristo que sufre y el Hijo de Dios no sufre, sino que se ha dado esta unión tan estrecha que entonces los sufrimientos de el Hijo de Dios encarnado son reales, no son aparentes. Este dolor de Cristo, este sufrimiento de Cristo, es el que ofrece al Padre. Y por eso la ofrenda de su propio cuerpo, sus sufrimientos, son los que nos han traído la salvación. El derramamiento de su propia sangre es lo que nos ha purificado de nuestros pecados. De tal manera
que aquellas ofrendas un tanto limitadas del Antiguo Testamento, Cristo las perfecciona en sí mismo. Y al ofrecerse al Padre en sacrificio por nuestros pecados y para nuestra salvación, entonces está llevándonos a una nueva realidad de salvación. Decía que nosotros traemos nuestro propio Antiguo Testamento, permítanme pues esta expresión. Es decir, que a veces nos imponemos a nosotros mismos cargas, sacrificios que ni nos dan salvación, porque no es el querer de Dios, ni tampoco nos acercan más a Dios, porque sentimos que Dios no nos está escuchando y lo sentimos muy lejos. Son esas ideas un tanto distorsionadas que podemos tener de nuestra vivencia de fe, que nos han llevado a pensar que mi sufrimiento no le preocupa a Dios, que lo que yo estoy padeciendo, eso no tiene nada que ver con Dios. Y por eso, mi súplica es, quítame este padecimiento. Si no tiene nada que ver contigo, pues quítamelo. ¿Para qué estoy sufriendo? Pero no es así. Por esta unión en Cristo Jesús del Verbo de Dios y el hombre, dice el Concilio Vaticano II, que al unirse en Cristo el Verbo de Dios a la humanidad, queda no solamente unido en Cristo Jesús, sino que de alguna manera se une con cada hombre. La encarnación del Hijo de Dios le ha llevado a unirse conmigo. En esa unión tan estrecha, Cristo Jesús comparte realmente mis sufrimientos. De tal forma que yo no puedo decir, no tiene nada que ver mi sufrimiento con Dios. Dios no comprende mi sufrimiento, no sabe por lo que yo estoy pasando. Claro que sí lo comprende. Precisamente Cristo ha pasado primero por el sufrimiento antes que tú y yo, y nos puede comprender. Y se une estrechamente a nosotros. De esta manera, no es un sufrimiento el que llegamos a padecer inútil, porque está unido al de Cristo. Y dice, al final, que por esta ofrenda ha podido santificar, nos ha podido santificar a nosotros. Es esta ofrenda de Cristo la que nos ha santificado. Entonces, cuando yo estoy unido a Cristo también en el sufrimiento y me ofrezco con Cristo al Padre, también estoy santificándome. Estoy recorriendo el mismo camino que Cristo ha recorrido. Mi salvación y mi santificación también la voy realizando yo. Si es en primer lugar y sobre todo obra de Dios, don de la gracia de Dios a nosotros. Pero nosotros, por estar unidos de esta manera con Cristo, entonces estamos colaborando en la obra de la redención. Y por eso San Pablo va a decir, completo en mi propia carne lo que falta a la pasión de Cristo. Por esa unión tan estrecha que estamos llamados a vivir con Cristo. De tal manera que cuando yo también ofrezco al Padre Dios mi propio cuerpo, cuando yo le digo como Cristo, no te agradaron las ofrendas y holocaustos que en otro momento yo te presenté, esas promesas, esas mandas, que lo hacía nada más de labios para afuera, esas oraciones que las hacía todas
de carrera y sin sentido, sin pensar en lo que estaba diciendo. Esas ofrendas no te agradaron. En cambio, me has dado un cuerpo y aquí estoy. Vengo para hacer tu voluntad. Y la voluntad del Padre en mi propio cuerpo implicará ofrecerle todo lo bello que con mi cuerpo puedo realizar. Tantas cosas que podemos hacer, tantas cosas que vamos creando, tanto que damos a los demás y que hacemos sentir bien a los demás, es porque tenemos este cuerpo, estos sentimientos, estos afectos, esta voluntad firme, esta espiritualidad que le va dando sentido a nuestra vida, y es lo que le ofrecemos al Padre. Cuando yo me pongo a estudiar la palabra de Dios, me encanta, y aunque en algún momento es cansado este estudio, pero para mí es un gozo muy grande, y se lo ofrezco a Dios como una ofrenda que sé que le agrada, porque Dios está conmigo haciéndome comprender sus sagradas escrituras. Entonces, para mí, si bien implica esfuerzo, si bien implica dedicación, un cierto sacrificio, pero es una ofrenda que con alegría presento a mi Padre Dios. Y así cada quien, hay personas que llegan a decir, pues yo soy feliz porque trabajo en lo que me gusta y además me pagan. Es ese gusto por hacer las cosas, no como una obligación que me viene desde fuera, sino lo que me gusta hacer y que lo estoy haciendo de la mejor manera y que estoy entregando alma, vida, corazón, cuerpo. Por ejemplo, el sacrificio que el padre de familia ofrece desgastando su vida, su salud incluso, por cuidar de sus hijos, de su esposa. Esa entrega gustosa, que unida a la de Cristo, santifica a ese padre de familia. Lo mismo cuando mi cuerpo, que sufre, que padece, que pasa por una enfermedad, puede ser una enfermedad física, pero también puede ser una enfermedad psíquica. Hay personas, por ejemplo, que sufren alguna enfermedad física y puede ser muy dolorosa, muy desgastante. Pero hay personas que sufren enfermedades psíquicas, una depresión que también es no dolores físicos, pero que sí en lo más profundo de la persona lo están consumiendo y le están haciendo perder esperanza y sentido de vida. Entonces, cuando en este cuerpo sabemos ofrecernos unidos a Cristo como víctimas al Padre Dios, entonces nuestro sacrificio está teniendo un valor salvífico, un sentido de redención unidos a Cristo. Vamos a pasar a la oratio. Con este texto de la palabra de Dios hablamos a Dios mismo. Permitamos al Espíritu Santo que nos haga hablar a Dios. La ley, al no ser más que una sombra de los bienes futuros y no la realidad de las cosas, no puede nunca, mediante unos mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, dar la perfección a quienes se acercan a ellos. De otro modo, los que ofrecen esos sacrificios, al no tener ya conciencia de pecado por estar purificados, habrían dejado de ofrecerlos. Pero al contrario, con ellos se renueva cada año el recuerdo de los pecados,
pues es imposible que la sangre de toros y cabras borre los pecados. Por eso, al entrar en este mundo, dice: sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije: aquí estoy dispuesto, pues de mí está escrito en el rollo del libro, a hacer, oh Dios, tu voluntad. Dice primero: sacrificios y oblaciones no los quisiste, y holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron, cosas todas ofrecidas conforme a la ley. Para añadir después: entonces aquí estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Abroga lo primero para establecer lo segundo. En virtud de esta voluntad quedamos santificados, merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Señor Jesús, tú quisiste ofrecer tu cuerpo en sacrificio para nuestra salvación. Te revestiste de nuestra carne mortal, de nuestra condición humana frágil, debilitada por el mismo pecado, y compartiste en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Tú no cometiste pecado alguno. Y esa ofrenda de tu propio cuerpo es la que ha agradado al Padre Dios, ha satisfecho por nuestros pecados. Por esa entrega de tu cuerpo hemos sido santificados. Gracias, Señor, por tu ofrenda. Gracias porque no te aferraste a exigir para ti que todos te honraran, que no te tocaran, que no te lastimaran. Al contrario, como oveja llevada al matadero, enmudecías y no abrías la boca, como dice el profeta Isaías, y te entregaste en silencio por nuestra salvación. Gracias, Señor. Pero hoy quiero preguntarte, ¿qué fue lo que hizo que pudieras hacer esta ofrenda de ti mismo al Padre? ¿De qué manera fuiste sostenido cuando sentías angustia ante la muerte? ¿Qué es lo que te daba fuerzas para seguir soportando más y más humillaciones, vejaciones, insultos, que te golpearan? Te ibas debilitando cada vez más y sin embargo, con paso firme y levantándote una y otra vez, seguías caminando hasta el Gólgota. Y en el culmen de tu padecimiento, quisiste entregar tu vida clavado en la cruz. ¿Qué fue lo que te sostuvo, Jesús? Porque a mí y a mis hermanos nos cuesta mucho trabajo soportar. Nos cuesta mucho trabajo perseverar. Nos cuesta mucho trabajo sufrir. Lo vemos como algo que va en contra de nuestra dignidad humana. ¿Qué fue lo que a ti te sostuvo, Jesús? Háznoslo saber. Hoy comprendemos por la meditación que hemos hecho que estamos llamados a unirnos contigo para ser víctima y ofrenda al Padre. Pero, por favor, dinos, ¿qué es lo que te sostuvo?
¿De dónde sacaste fuerzas? Porque nosotros muchas veces nos quedamos sin fuerzas. Porque nosotros muchas veces nos vamos para abajo. ¿Qué es lo que te sostuvo, Jesús? ¿Qué llevabas en tu mente y en tu corazón para seguir paso a paso hasta llegar al Gólgota? ¿Qué es lo que te movía para ser clavado en la cruz y ahí entregar tu vida? Dínoslo, Jesús. Necesitamos saberlo para poder vivir nuestra unión contigo, para poder caminar contigo, para poder ofrecernos como una víctima agradable a nuestro Padre Dios. Dinos, ¿qué te sostenía, Señor? Ya entiendo. Te sostenía el amor a tu Padre Dios, el deseo de glorificarlo, el deseo de reparar las ofensas que la humanidad le había hecho y le sigue haciendo. Ese amor es el que te movía. El amor hacia cada uno de nosotros para darnos la salvación. Ese es el amor que te movía, Jesús. Un amor generoso, incondicional, que no pone límites. Particípanos de ese mismo amor para que podamos, unidos a ti, ser víctima agradable a nuestro Padre Dios. Vamos ahora a pasar a la contemplación. Vamos a mirar el misterio de Dios y a tratar de comprender qué es lo que nos dice, hacia dónde nos quiere llevar el Señor. ¿Qué nueva comprensión nos quiere dar para que hagamos este mismo camino de Cristo Jesús y ser víctima que se ofrece al Padre Dios? Hoy nos preguntamos qué conversión de la mente y del corazón quiere Dios de cada uno de nosotros. ¿A qué nos llama el Señor? Hoy propongo para la contemplación que nos dejemos iluminar por la enseñanza de Viktor Frankl. Él tiene un libro que pues es como el más reconocido, el más citado. Se llama El hombre en busca de sentido. Su enseñanza está contenida en otras obras más, pero en algún momento vale la pena que puedan leer este libro. Viktor Frankl y la búsqueda de significado. Para Viktor Frankl es imposible concebir al ser humano si no es en la unidad de cuerpo, alma y espíritu. Por tanto, se concentra en lo que él llama la dimensión noológica o espiritual de la persona, que es la que en última instancia la define tal. O sea, para Viktor Frankl, la parte o el ser cuerpo, alma y espíritu es lo que hace tal a la persona. No solo el cuerpo, no solo el alma, no solo el espíritu, sino, digamos, es una unidad que no podemos separar. La búsqueda de significado en el hombre es la fuerza primaria en su vida y no una
racionalización secundaria de sus impulsos instintivos. En consecuencia, no es el instinto el que debe guiar a la persona hacia la búsqueda de significado, sino el espíritu, cimentado en creencias, valores y tradiciones fuertes, capaces de llenar el vacío del hombre. Entonces, esta búsqueda de sentido de la vida, o de las cosas, de lo que voy realizando, para Viktor Frankl es lo que nos humaniza más. Él habla de 3 tipos de valores: los valores de creación, los valores de vivencia y los valores de actitud. Los valores de creación, en pocas palabras, se refiere a todo lo valioso que el hombre aporta a la vida. En palabras de Erickson, otro psicólogo, es todo aquello que produce generatividad, ¿sí? O sea, todo eso valioso que yo voy aportando a la vida, para mí, para los demás, para el mundo, para la naturaleza, etc. Luego están los valores de vivencia. Es todo lo valioso que la vida ofrece al hombre y que éste disfruta. Cuando recibo esas cosas valiosas, esos valores, pues estoy siendo feliz. Cuando estoy dando esos valores que puedo compartir, estoy siendo feliz. Pero también, y esta es la aportación original de Viktor Frankl, dice que hay unos valores de actitud. Es posible que la vida aparezca plena de sentido sin necesidad de que sea creadoramente fecunda ni rica en vivencias. Por estos valores de actitud, si yo no puedo dar nada a los demás, al mundo, estos valores de actitud me van a hacer feliz. Y si no me pueden dar nada, o sea, los valores de vivencia, por estos valores de actitud, también voy a poder ser feliz. Dice él, existe otro grupo fundamental de valores cuya realización consiste precisamente en la actitud que el hombre adopte ante la limitación de su vida. Este modo de comportarse ante la limitación de sus posibilidades abre ante él un reino nuevo y propio de valores que deben contarse incluso entre los más altos. Una existencia, al parecer empobrecida, aunque en realidad solo sea pobre en valores creadores y vividos, puede ofrecer, a pesar de todo, una última posibilidad y la más grande de realización de valores. Esto está en su obra Psicoanálisis y Existencialismo. Estos valores de actitud confieren a la vida humana un significado más pleno. Así, dichos valores se manifiestan en aquellas circunstancias en que la persona, ante un hecho en apariencia absurdo, acepta la cuota de sacrificio que se requiere de ella, adoptando una actitud paradójicamente generadora de vida. Pensemos, por ejemplo, en Santa Teresita del Niño Jesús. Eligió encerrarse en el monasterio de Lisieux, no por miedo al mundo, no por evadir el mundo,
sino que elige la vida de clausura para dedicarse más a la oración. Y ella sabía que desde su clausura podía, con su oración, sostener la actividad de los misioneros que en el mundo estaban anunciando el Evangelio. Y entonces, lo que aparentemente o a los ojos del mundo era reclusión, estar encerrada, no poder hacer muchas cosas, Santa Teresita le da un nuevo significado a su existencia y a las cosas que está haciendo, y por su oración, pidiendo por las misiones, por la obra misionera de la Iglesia, entonces está colaborando precisamente con el anuncio del Evangelio, al grado de que la Iglesia la proclama patrona de las misiones. Nunca fue a tierra de misión, y sin embargo, por esa actitud, por esa entrega en su oración en favor de los misioneros, pudo lograr muchas conversiones allá en las tierras de misión. Así como Santa Teresita del Niño Jesús, pues todos los monjes y monjas. Pero también nosotros podremos hacer muchas cosas cuando le damos un nuevo significado a lo que estamos viviendo, a lo que estamos haciendo. En este esquema podemos sintetizar la enseñanza que hemos comentado. Entonces tenemos los extremos: éxito y placer; en su contrario, fracaso y dolor; vacío y desesperación. Y Víctor Frankl propone significación. Y esto es lo que pues le va dando sentido a la vida. De tal forma que este planteamiento que hace Víctor Frankl nos presenta esta realidad. El mundo nos dice que la felicidad pues está aquí, en el éxito y el placer. El hombre exitoso, el hombre que tiene placer, pues es el hombre feliz, según el mundo y según los criterios que muchas veces hemos interiorizado. En cambio, Víctor Frankl nos dice que el hombre, para alcanzar la felicidad, pues está aquí, en la significación que le dé a las cosas, a los acontecimientos de la vida. Y eso es lo que va a orientar todo, de tal manera que el éxito y el placer, si no tiene significación, entonces pues nos lleva al vacío y a la desesperación. Lo mismo si el fracaso o el dolor le damos una significación específica, pues este nos va a llevar, aún en medio del fracaso o del dolor, vamos a encontrar felicidad. Este planteamiento yo lo alcanzo a ver como algo muy evangélico. En Cristo Jesús encontramos también un nuevo significado para nuestra vida, para lo que vamos realizando. Cristo le dio un nuevo sentido a su muerte, y muerte de cruz. Entonces, la significación que Cristo le da, o el sentido que le da a su muerte, es precisamente realizar la voluntad del Padre. Y
también entregar su vida por nuestra santificación, por nuestra salvación. De tal forma que el dolor, el aparente fracaso, o humanamente hablando del fracaso de Jesús, con esta nueva significación, pues no es fracaso como tal. La misma muerte, el dolor que experimenta, tiene un nuevo sentido y es para nuestra salvación. En cambio, decíamos, sacrificios y ofrendas y holocaustos no quisiste, siendo que todo eso pedía la ley. Cuando estos sacrificios y holocaustos los hacemos sin darle este sentido, entonces, pues más bien nos llevan a la muerte eterna. Aquí mencionaba, por ejemplo, en estos sacrificios y holocaustos, cuántas veces nuestras mandas, nuestras oraciones pero vacías, el venir a misa pero sin tener la intención de realmente participar en el sacrificio redentor de Cristo, nada más estar o por cumplir, pues eso no le da sentido y al contrario, no nos lleva a la vida eterna, sino al contrario, nos está llevando a la muerte. En Cristo Jesús, también nuestro dolor, nuestro sufrimiento, lo que podría parecer un fracaso a los ojos de los demás, pero dándole esta significación de hacer la voluntad del Padre y de ofrecernos por nuestra propia santificación, entonces nos está llevando a una realidad totalmente nueva. Por eso considero pues que es totalmente evangélico esto que Viktor Frankl nos ayuda a comprender. Podríamos decir, esta manera de ver las cosas en Cristo Jesús pues tiene un nuevo sentido. Por eso les digo que la enseñanza de Viktor Frankl, el encontrar un nuevo sentido a la vida, explica muy bien la entrega de Cristo. Es eminentemente evangélica y nos ayuda mucho a nosotros. Por eso, pues a la luz de la palabra de Dios, a la luz de esta enseñanza de Viktor Frankl, te invito a que te preguntes qué le está dando sentido a tu vida, qué significado le das a lo que realizas cada día. No quisiste ofrendas y holocaustos, en cambio me has dado un cuerpo, y aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Ir a trabajar, desgastar tu salud para llevar el alimento a tu familia. ¿Tienes ese sentido de ofrenda junto con Cristo al Padre para el bien de tu familia? Entonces vas a ser feliz. Cuando estás padeciendo sufrimiento por la enfermedad, por cuestiones psíquicas, y sabes unirte con Cristo, haciéndote ofrenda y dándole un nuevo significado a esos padecimientos, entonces vas a encontrar paz, vas a encontrar felicidad, porque estás haciendo la voluntad del Padre. Y como les he dicho en otros momentos, el decir que es la voluntad del Padre no significa que el Padre le gusta vernos sufrir, sino que nuestro sufrimiento que estamos ofreciendo al Padre para su gloria, para nuestra salvación, para el perdón de nuestros pecados, eso es lo que le da una nueva razón de ser
a nuestro ofrecimiento. Entonces, con Cristo, digamos al Padre, aquí estoy, vengo para hacer tu voluntad. ¿Cuál es nuestro propósito a la luz de esta contemplación? Damos este paso a la acción. ¿Qué podemos, pues, a qué nos queremos comprometer para que esta palabra de Dios vaya transformando nuestra vida? Yo quiero expresar mi compromiso de ser víctima con Cristo, de tratar de encontrar en todo momento ese sentido de unión con Cristo que me ayude a darle sentido a mis sufrimientos, a los esfuerzos de cada día, a lo que me va costando trabajo, y poderlo ofrecer con Cristo y ofrecerme al Padre juntamente con Cristo. Tú también, pues, expresa tu compromiso ante esta lección divina que hoy hemos realizado. Vamos a terminar haciendo una oración para agradecer a Dios este momento de encuentro con su palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, hoy quiero agradecerte que tú nos has ayudado a comprender el sentido de las Escrituras Sagradas. En primer lugar, porque tú eres el que nos conduce a esta comprensión. Tú eres el que le da sentido a la Escritura Sagrada. Tú eres el exégeta o intérprete de la palabra de Dios. Pero también porque con tu vida nos has ayudado a comprender este texto de la palabra de Dios. En tu ofrenda al Padre entendemos lo que el Padre nos pide a través de este texto sagrado. Gracias, Jesús, por darle una nueva comprensión a nuestra vida. Gracias por ayudar a tener una nueva significación para nuestra vida. Acompáñanos para que sigamos unidos a ti, ofreciéndonos a nuestro Padre Dios. Te lo pedimos a ti, Jesús, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues nos vemos en la próxima lección divina. No olvidemos, con Jesús podemos ser víctima para ofrecernos alegremente y encontrando felicidad a nuestro Padre Dios, que es un Padre bueno, un Padre que nos ama, un Padre que siempre está con nosotros.